Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este jueves 2 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos leyendo la información porque simplemente ya estamos iniciando un nuevo año y el escritor Fabricio Mejía no podía, mejor dicho, terminar ese 2024 sin simplemente darle una repasada a estas impostoras, porque así es como él lo ha denominado. Y obviamente como número uno, hablando de impostoras, pues no podía faltar nada más y nada menos que sí, esa candidata de la oposición, que fue un verdadero fracaso, que fue simplemente, y en toda la extensión de la palabra, una mentira. Sí. Después de pintarnos una historia que pensó que iba a conmover a todo el país, la señora quedó simplemente exhibida a nivel nacional como una corrupta y una mitómana. No solo eso, ahora lo más descarado es que ella busca, tener su propio partido político. O bueno, en el que pinta que va a estar como militante, va a estar apoyando. Pero eso ya nadie se los cree. Simplemente son este tipo de personajes políticos a los que ya nadie les cree ni siquiera el hola. Por eso, Fabricio Mejía, sin ningún tapujo, empieza el año dándole con todo, o más bien enterrando lo que fue esta candidata de oposición. ¿Qué fue lo que dijo? El impostor es un tema que le conocemos a la derecha, a través de Vicente Fox, por ejemplo, o del usurpador Felipe Calderón, y de su guerra contra el narcotráfico y Genaro García Luna, pero también a los periodistas que no lo son, los jueces que meten a sus hijas dentistas al Poder Judicial, los proyectos de media barda o el hospital de fachada. La impostura es también Xóchitl Gálvez, que recorrió todas las mentiras posibles sobre su vida y sobre sí misma, sobre su familia, su origen étnico, su corrupción y su verdadera ideología. Fue trotskista, panista convencida, priista por designio paterno. Pero se enojaba si le decían candidata del PRIAN, aunque lo fuera. Católica devota, protestante, empresaria exitosa, pero también contratista de su propio gobierno. Se declaró contra los programas sociales permanentes, es decir, como derechos constitucionales, y se sacó sangre para firmar un compromiso que la contradecía. Se declaró por la transparencia, pero ocultó que había recibido contratos del Instituto de la Transparencia. Acusó a todos de estar con el narco, pero reivindicó la estrategia de García Luna, convicto por narcotráfico. Al final, la impostura de Xóchitl fue rechazada por mucho más gente que la que decía que votaría por ella. Su nivel de rechazo llegó a más de la mitad de los electores. Me parece que la indignación y el deseo de desenmascarar a Marilyn Coté y a Marifer Centeno tuvo que ver más con Xóchitl, Norma Piña, las encuestas de Massive Caller o incluso el falso éxito de Ricardo Salinas Pliego. La indignación y casi incredulidad que generaron las dos impostoras, la psiquiatra y la grafóloga, reflejan un sentimiento que marcó también la política en el 2024. Quien dijo ser algo que no era, fue rechazado y marginado con la ignominia. Al contrario, quien fue consistente, coherente con su propia historia, fue recompensado por el pueblo y la opinión pública. Comencemos por ahí, por la ignominia o el deshonor. Fue Andrés Manuel quien optó por arrojar por la ventana a los personajes que no merecían el lugar en el que estaban. Los periodistas, como Loret, López Dóriga, Ciro, que mentían, hacían montajes o que se convertían en su propia noticia. Los historiadores, Krause y Aguilar Camín, que debían todo a sus relaciones con el PRIAN y no a su supuesta inteligencia. Los presidentes, que habían vendido partes del Estado. Y obviamente, a otros que les tocó, como bien comenta Fabricio Mejía, son a estos medios, a estos periodistas que durante todo este año pasado se encargaron simplemente de la infodemia, a querer simplemente pintar algo que no existía, pero con el único afán, obviamente, de ayudar a esta derecha. También con estos pseudointelectuales que perdieron muchos de sus privilegios y otros
que lo simplemente catalogan como apapachos. Estado mexicano a cambio de un puesto en las empresas que ellos mismos habían beneficiado. Los empresarios que debían sus actuales fortunas a la deuda que todos pagamos con el FOBAPROA. Fue ese juego de reconocimientos públicos el que se operó todos los días desde la mañanera. Pero sin su contrario, jamás hubiera tenido ningún efecto. Es decir, sin el ejemplo de honestidad, congruencia del propio presidente y muchos de sus secretarios de Estado, sin ciertos periodistas en las redes, sin ciertos mexicanos de a pie, los migrantes que contribuyeron con su trabajo a las economías de Estados Unidos y México, el pueblo sabio, que eran los plebeyos que se habían rebelado por medio de los votos, y en la defensa masiva de un proyecto de transformación. Sin el honor no hay deshonor. La ignominia es expulsar de una comunidad a aquel cuya conducta resulta indeseable desde un punto de vista moral. Es un descrédito civil. En el caso mexicano, bajo la presidencia de López Obrador, fue simbólico, pero no por eso menos real. La ignominia en la República Romana, en el siglo IV antes de nuestra era, iba mucho más lejos. Al desacreditado se le quitaba el nombre y la posibilidad de volver a ocupar un cargo público. Se hizo extensivo también a los cargos militares. Este ordenamiento jurídico le permitió a los romanos plebeyos acceder al Senado por su buen juicio y no solo por sus relaciones de parentesco o nivel de riqueza. E instaló en los aristócratas el terror a la deshonra. La ignominia simbólica, o en el exceso romano de no volver a mencionar el nombre del deshonrado, es un instrumento contra los poderosos que utilizan ese espacio para enriquecerse, cometer tropelías y esconder abusos. No es, a pesar de que Loret y Ciro así nos lo quisieron hacer creer, lo mismo que la calumnia. La acusación contra un poderoso no lo hace una víctima, sino que desacredita su conducta como algo aceptable para los demás. Así, es una indiferencia violenta. El sujeto que manejó a su antojo las noticias falsas ahora no tiene credibilidad. El que trucó la historia para que no existieran los fraudes electorales de 1988 o 2006 ahora debe responder por esa manipulación. El que aseguró que la economía era una ciencia en donde el aumento al salario mínimo generaría inflación, o que no había mejor política industrial que no tener política industrial, ahora debe sostener sus juicios contra las evidencias económicas. Y en el caso que nos ocupa de este 2024 que se nos va, una Norma Piña que pensó que la independencia de la Suprema Corte que presidía se demostraba no parándose frente a la investidura presidencial, pero a la que luego se le comprobó que cenaba con el líder del PRI y los juzgadores electorales en casa de otro ministro de la Corte para ponerse de acuerdo en un golpe jurídico contra la elección de Claudia Sheinbaum. Esa persona, Norma Piña, merece ahora el peso del descrédito. Así lo dijo ella misma en el último acto público, el Congreso de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el último de noviembre, ante las sillas vacías. Confesó su ignominia. No quisiera dejar pasar este momento, en especial el hecho de que muchos de los magistrados y jueces integrantes de esta asociación en años anteriores nos acompañaban y buscaban la foto. Ahora es patente su ausencia. Naturaleza humana. Lo que Norma Piña nunca entendió fue que no es la naturaleza humana, sino el desempeño faccioso que tuvo en el Poder Judicial lo que hizo que las sillas de su Congreso no se llenaran ni en una tercera parte. Fue toda la secuencia, desde su complicidad con el PRI de Alito Moreno, sus amparos contra reformas constitucionales, esconder expedientes de deudores a Hacienda como el de Salinas Pliego, su huelga de trabajadores todo pagado que irrumpieron violentamente en una sesión del Senado, su uso narciso de la televisión del Poder Judicial, su victimismo cuando se trata de la cabeza de uno de los poderes, de los tres poderes de la Unión, su mentira al negar que existiera el nepotismo en ese poder, o la corrupción, o la ineficacia, o la complicidad con poderes fácticos. Eso nada tuvo que ver con la naturaleza humana, con la que Norma Piña trató de encobijar su descrédito por haber sido propuesta, electa y trabajando para el PRI y las empresas de sus amigos. Aunque los que antes buscaran sacarse la foto con ella sean igualmente corruptos, ella es la que carga ahora con el deshonor por sus acciones facciosas desde un poder que se dice árbitro imparcial. Ya la última carta de la infamia y la indignidad de Piña fue interrumpir una sesión de su corte para consultar si una ley constitucional que no había podido anular con 8 votos, en realidad se pudiera eliminar con 6.
Ni una asamblea estudiantil en un salón de clase utiliza jamás una treta tan burda. Esa fue su nivel más bajo en todo el proceso en que se cubrió a sí misma de independencia judicial y un supuesto pundonor que la sociedad, incluso la de sus propios abogados, acabó por retirarle. Por el contrario, el honor estuvo del lado de quienes hablaron de acuerdo a su propia biografía, a su historia política, a su desempeño. Tal fue el... Pues sí, yo creo que le dio al clavo simplemente a darle a estas dos impostoras del 2024, que fue Berta Xochitl Gálvez y Norma Lucía Piña Hernández. Así las cosas. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.